Es importante que la familia también participe en el tratamiento para la rehabilitación de adicciones con su familiar, que es el dependiente a las sustancias. Fíjate, Pedro, no solo es importante, es necesario. Y sí, sí lo es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nueva cuenta, bienvenidos a su podcast Roma Transforma tu Vida. En nuestro episodio número 9, la familia. Ok, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Javier. ¿Y tú cómo estás? También, muy bien, Qué excelente. bueno. Aquí motivados y pues hoy un tema también bastante importante para platicar precisamente acerca de toda esta relevancia que tiene y por otro lado hasta una cierta disyuntiva, si la familia se debe atender o no se debe atender. Hemos tenido diferentes casos y hemos tenido este tipo de casos, situaciones donde los familiares dicen, pero ¿por qué yo tengo que ir? Sí, si el que tiene el problema es él, es ella, es mi hijo, es mi esposo, es mi esposa. Vamos a platicar de casos, ejemplos sobre todo, de ciertos casos, que es algo bastante común y que probablemente, pues las personas que puedan ver este video o que lo estén viendo, en este caso, es que van a poder reflejarse y sobre todo que van a tener un poco más de información, como una asesoría, para que puedan entonces ellos también tomar esa decisión. La importancia de por qué también la familia debe participar en el tratamiento para la rehabilitación de adicciones de su familiar. No solamente, en este caso, el paciente que padece la afección, ¿sí? Llámese una dependencia al alcohol o dependencia a sustancias ilícitas. Entonces, fíjate, ¿qué sucede? Si bien es cierto, la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción, pues es la dependencia a este tipo de sustancias. Pero como también nosotros lo hemos mencionado y sabemos por experiencia, que la enfermedad en realidad no solamente es la o las sustancias, sino que la enfermedad tiene más que ver con la parte también emocional y es una enfermedad multifactorial. Por lo tanto, hay otra enfermedad, ¿sí? Que también se desarrolla en la familia, ¿sí? Y esta enfermedad se llama codependencia. Y en la codependencia no quiere decir que sea culpa, voy a poner el ejemplo de un esposo alcohólico, la esposa no es alcohólica, pero la esposa es codependiente. ¿Por qué va a ser codependiente? No es que ella se vaya a convertir en codependiente, es que ella ya trae también patrones, ¿sí? Aprendidos en que en distintas características a nivel emocional, por aprendizaje en la historia cultural, en la historia social y también en la familia. Y entonces repetimos ciertos patrones de conducta y sobre todo patrones de comportamientos. Claro. Entonces, es como un complemento entre dos personas que sin querer, pues se llegaron a equivocar y cada uno de cierta manera, pues desarrolló una enfermedad. Ahora, ¿solamente es codependiente la pareja? No, también el alcohólico es codependiente. Nada más que en este caso de la codependencia, estamos hablando de un codependiente activo y el otro pasivo. ¿Quién es el codependiente activo aquí en este ejemplo? La esposa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué la importancia? Porque si la esposa no se atiende también en este tratamiento, el esposo quizás lo primero y más importante que sí va a lograr es la abstinencia completa de la sustancia. Vámonos con puro alcohol. Entonces ya no va a beber. ¿Eso ya lo convierte en una persona ya recuperada? No. En su casa ya todo va a estar solucionado. Esa es la ilusión que la mayoría de las personas tienen, desean y quieren y piden a gritos que así sea. No quiero ser pesimista, ni tampoco es una mala noticia, sino que es algo real. No funciona así. El hecho de que ya deje de beber, qué bueno, es lo primero y más importante, pero eso no garantiza que no va a seguir sucediendo eventos donde tal vez tengan conflictos. ¿Por qué? Porque hay muchas costumbres, hay hábitos buenos y malos que se desencadenaron a lo largo de la relación. Y si la relación lleva 3 años, 15 años, pues de alguna manera, ¿sí? Es lo que va a seguir sucediéndoles. Pero por eso es la importancia, en este caso, que la esposa sí también pueda acercarse al tratamiento. Claro está, de nuestra parte, en nuestra metodología es sugerido. Es una terapia integral. La terapia integral para la familia se trata de eso, de que van a venir en la parte familiar, van a venir en este caso en la terapia de pareja, si hay hijos, van a venir en algún momento con los hijos, dependiendo las edades de los hijos, dependiendo desde lo inicial con nosotros, que es la valoración que lleguemos a hacer, ahí es donde vamos a empezar a dar esas recomendaciones. Si es necesario que venga toda la familia qué? Pues en este caso la familia nuclear, que es la pareja,
y los hijos. ¿Ok? En otros casos, pues es diferente, ¿verdad? Ahorita estamos dando el ejemplo de un matrimonio con 2 hijos, para ser más específicos, ¿sí? Y más claros. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si los hijos son niños, pues de alguna manera, en este caso, se van a canalizar para la atención infantil, para hacer valoración y observar, o si los padres ya nos refieren que pues, los niños están presentando también ciertas conductas desadaptativas que les están ocasionando a ellos mismos como pequeñines y algunos inconvenientes, o tal vez tienen dificultades para poder socializar en la escuela y demás, pues sin duda alguna sí, también es una de las características que lamentablemente van heredando los hijos de los alcohólicos, ¿sí? Y no hay culpables, pero tampoco es justificar que el papá salga ileso y que no es tu culpa, no lo es, pero de alguna manera sí es culpa de la enfermedad. ¿Ok? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se llega a un grado de conciencia, el alcohólico debe de estar sumamente convencido, y no nada más convencido, sino que esforzarse precisamente en su tratamiento para no seguir ocasionándole este tipo de daño psicológico a sus hijos. Y si recae, a pesar ya de tener información, de ya tener los conocimientos de cómo es esta enfermedad y no se atiende, pues entonces, lamento decirlo, ahí sí ya hay culpa. ¿Por qué? Porque ya se tiene conocimiento de causa. Claro. ¿Ok? Ahora, en el caso de la pareja, no es su culpa si ella es una mujer que lamentablemente está sufriendo las consecuencias del alcoholismo de su esposo y constantemente está angustiada porque son las 3, 4 de la mañana y suena la ambulancia y, híjole, no va a ser mi marido, ¿no? Que no haya pasado algo malo, está en riesgo y está en esa preocupación extrema. Son las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, esta señora se queda dormida, el esposo quizás llega a las 6, 7, él llega enfiestadísimo, tal vez llega muy contento, ella está desveladísima y tal vez está muy enojada. ¿Qué sucede? Que al siguiente día, pues el mismo desvelo por sí mismo, ¿sí? Pues de alguna manera también, pues, te vas a sentir cansado, te vas a sentir agotado, vas a andar un poquito o muy mal también en tu estado de ánimo. Y al siguiente día, si por una u otra los niños, los hijos se llegaron a quedar dormidos, vamos a hablar de casos específicos, un niño de 10, la niña de 12 se quedaron dormidos, no fueron a la escuela, la mamá en ese momento, sin querer, le va a reclamar a los hijos, ¿por qué no te despertaste? Tú tenías que despertar a tu hermanito, si tú sabes bien, ya tienes 12, ya estás grande, y lo sabes, y lo sabías, y hoy me desvelé porque tu papá, yo lo estaba cuidando, y, o sea, alguien que ya está a este nivel, de verdad, se debe de estar identificando y sabe que esto así es como funciona. Eso es la codependencia. Y por otro lado, con su hermana la neurosis. Y entonces nuestros niveles de neurosis se empiezan a elevar. Y la codependiente o el codependiente, pues obviamente empieza a elevarse cada vez más. Por supuesto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué está sucediendo? Fíjate cómo del alcoholismo, ahora la mujer también está siendo muy afectada y los hijos están siendo también afectados. Y el papá, en este ejemplo, pues es una persona que si todavía está en la negación y todavía anda muy bonachón, echándose sus tragos, y si tiene todavía la solvencia, pues probablemente llega a casa a la hora que llegue, pero pues llega y está con regalitos para los hijos. Entonces, ¿quién es el buena onda? Sí, papá. ¿A quién es el que quieren? ¿Quién es el bueno? Y la señora pues dice, es que no se vale, porque pues yo estoy todo el día, yo los cuido, yo los llevo, yo los traigo. Sí, yo sé que tú trabajas, o ambos trabajan, y pues debemos de ser, pues ahora sí que equitativos. Y entonces empieza a haber esta diferenciación entre los pequeños. Al papá lo ven como el súper bueno, buena onda, porque es bien alegre, siempre está jugando cuando está, aunque la mayor parte del tiempo, perdón, no está, pero cuando está jugando. Entonces, esto empieza a generar también otro conflicto en la pareja. No se vale que a mí me vean como la villana y a ti te vean como a Superman, como el bueno, cabrón. Porque empiezan a salir palabras como estas. Y entonces empezamos a elevar las rayitas y empieza a haber ahora mayores dificultades. Al cabo de 4 años, sin perder de vista, el niño tenía 10 años, la niña 12, ya tiene 16, ya tiene 14, ya son adolescentes. La intensidad y demás, la presión, las tensiones ya son más altas. El señor probablemente en este caso, en este ejemplo, ya no es alguien tan bonachón, ya no es alguien tan alegre, sino que ya es alguien que ya le está ganando de muy mala manera el tema de la bebida. Ya no solo llega
tarde, ¿no? A las 5 o 6 de la mañana, que luego de broma suelen decir mucho, pues yo llego temprano, Sí. yo llego al amanecer, eso no es tarde. Tarde el que llega a Sí. las 11, 12 de la noche, yo llego en la mañanita, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede? Cuando ya hay un alcoholismo crónico, pues digo, para él puede ser gracioso, para la familia, claro que no lo es. La familia lo está sufriendo. Esos adolescentes, Pedro, van desarrollando cada vez más, obviamente, cierta aversión, traen ya muchos conflictos, y no perder de vista, están en la adolescencia. Hay muchísimos cambios en la adolescencia. Y si tienen a un papá alcohólico, crónico, y una mamá altamente codependiente, neurótica, y no es culpar a la señora, Sí, no. pero la señora de alguna manera, lamentablemente, no ha sabido gestionar bien sus emociones. Y entonces es como, tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te digo. Por ahí hay algo que se llama la escalera de la violencia. Y entonces vamos repitiendo, sin querer. No hay un padre, una madre amoroso que diga, voy a tener hijos para vengarme con ellos. Jamás, eso no Claro. existe. Sí, en un padre, en una madre que sean amorosos, aunque se padezca esta cruel enfermedad de las adicciones o la codependencia, no se tienen a los hijos para hacerle eso. Sin embargo, sin querer, es como buscar al rival más débil, ¿no? Uh-huh. O sea, como tú me haces a mí, yo le hago a ella le hace a él. Y el niño, si tienen mascota, que sea un perrito, Ahí se ¿dónde lo desquita. va a sacar? Claro, ahí se desquita. ¿Me explico? Y entonces ahí se desarrollan otras dificultades de los riesgos altos que hay hoy que estamos platicando acerca de las familias. Hay muchos riesgos como el bullying. O eres el afectado, ¿sí? ¿Eres la víctima o eres victimario? Sí. La otra parte también de los otros riesgos muy elevados, la piromanía. Los niños empiezan pues a tener conductas por la ansiedad, los niveles de ansiedad que ya empezaron a presentar por los gritos, las peleas en casa, pues de repente empiezan a hacer cosas que saben que no es correcto hacerlo, pero pues al final sienten un poquito pues de gusto, de alegría, porque el niño no dice, ay, me voy a ir a encender fósforos, a quemar esto, para calmarme. No, no lo piensa así. En el caso de los adolescentes, y sobre todo es algo más común en las niñas, las cortadas. No lo hacen por buena onda, no lo hacen porque sea moda, lo hacen porque es un grito desesperado. ¿De qué? De todas esas emociones. Por supuesto, Pedro. Se ha reprimido mucho y entonces son una bomba de tiempo. Y ellas de alguna manera probablemente ya conocen por ahí alguna amiguita, lo vieron en algún video, lo vieron en alguna película y entonces probaron a ver qué se sentía. No se trata de que les haya gustado, se trata de que, como que ellas suelen decir, a mí me calmó. Hay otras Uh-huh. que dicen, no, a mí nunca me gustó, de hecho ni me calmó, pero de alguna manera no sé qué me sucedió, no lo pueden explicar, pero yo lo seguí haciendo. No vamos a comentar porque no se trata de dar ideas, pero es algo que pasa y es un tema muy delicado. Padres, pónganse, de verdad. No, nosotros como mexicanos tenemos muchas formas de expresarnos. No solamente se pongan las pilas, pongan atención. ¿Sí? Pongan atención con sus hijos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros minimizamos y sin darnos cuenta, nuestros hijos, mientras nosotros estamos en la sala, tal vez disfrutando de un café, nuestros hijos quizás están en riesgo, conectados en su iPad o conectados en alguna red que nosotros ni sabemos. Ahora, si hay alcoholismo y estás ahogado en alcohol y la señora está sufriendo y está tal vez toda neurótica, pues también hay más riesgos. No es Sí, culpa de ellos, pero sin embargo se está regando, es una distorsión y es una toxicidad en todo qué, en toda en todo, qué, todo el la espectro de la familia, familia, pues sí. claro. ¿Mm? No, claro, y por ejemplo, ahorita estaba pensando yo precisamente en el caso de los jóvenes, ¿no? Lo que platicabas. Y cuántas madres no les dicen cuando les llaman a la escuela para decirles que sus hijos están bulleando a los niños Uh -huh. y dicen, ¿cómo? Si en casa él es al revés, ¿no? Ella sabe en el fondo que en realidad él es la víctima en Uh casa -huh. y sabe que es con quien en algún momento pues todos acaban descargando pues su pesar de otras situaciones que viven Claro. como tal, ¿no? Y entonces es cuando vas a la escuela y te dicen que tu hijo es el victimario, pues no te la crees, ¿no? Uh -huh. Dices, no, ¿cómo va a ser que mi hijo es el...? No, no puede ser, porque en realidad no se dan cuenta que es donde el chavo pues encuentra el don de desfogar todas las situaciones que viene pues obviamente arrastrando de casa. Uh -huh. Y pues por eso les cuesta mucho entender que pues estén jugando los dos roles, en casa la víctima y fuera el victimario, y pues estos chavos se van a mover en esos espectros constantemente y cuando lleguen a la preparatoria pues van a encontrar que hay un grupo de chavos más grandes y obviamente ahora van a volver a ser la víctima dentro de la escuela y con los más chicos ellos van a ser los victimarios y
es un papel de nunca acabar, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, con eso que tú acabas de decir, date cuenta, o una vez más voy a hacer énfasis, la importancia de que la familia se atienda. Hay algo que se llama negación. Ujú. Y en la enfermedad de alcoholismo y la drogadicción, el consumidor es el primer síntoma que siempre, sí o sí, va a manifestar, va a presentar. No, yo no soy alcohólico, yo no soy drogadicto, no, hombre, yo esto lo dejo cuando quiero. La marihuana es natural, ¿sí? No crea dependencia, no hay síndrome de abstinencia. Y en el caso de cuando empezamos a hacer la valoración o comentarle por medio de una asesoría a la familia, ahorita voy a dar también ejemplos de por qué sí es importante que la familia se acerque, aunque su familiar esté en negación. Cuando damos estos ejemplos y demás, o en la asesoría, también le suena así como, no, 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 a ver, yo no soy codependiente. No, el del problema es él, a mí ahora resulta que es mi Sí. culpa. No, es que en ningún momento se le está culpando, señora. Solo es, debemos de poder mostrarle que usted logre tener esa comprensión para ver al final, a conciencia, si usted realmente puede identificarse y que diga, ¿sabes qué? Pues no me había dado cuenta, o ¿qué crees? Sí, sí nos está sucediendo algo como esto, pero jamás es por culparla. Al contrario, nosotros lo que vamos a hacer es ayudarles, ¿sí? Ahora, la negación del alcohólico, la negación de que soy codependiente, Por supuesto. la negación de que mi hijo es malo. Malo. ¿Cómo? Sí, claro. Tú lo comentabas ahorita, o sea, no es posible. ¿Cómo que mi hijo, mi hija? No, si mi hija aquí es un pan de Dios, ¿sí? Pero en la escuela, ¿por qué es diferente? Porque de alguna manera, pues es como todo esto, y aquí en casa tiemblo, en la escuela ¡fu! Lo suelto, Claro. ¿sí? Y entonces en la escuela estoy siendo como, es como tener una doble personalidad, ¿no? ¿Mm? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que la familia no lo puede creer. Los padres de este caso, del esposo, que es el hijo, obviamente, de los señores, cuando les dicen, la esposa, ¿qué creen, suegros? Su hijo es un borrachote, su hijo es un alcoholicazo, nos trata bien mal, esto, los papás tal vez van a decir, Ay, no, sí. no es cierto, vamos a ponerle el nombre Pedro para no... Sí, claro, para no herir susceptibilidades. Sí, y tú eres ese Pedro. Sí. Entonces, imagínate que digan, no, si es que Pedro es así, ya sabes. Y los papás tal vez van a decir, no, no, espérate, no. Si Pedro es alguien que cuando bebes a todo dar, es bonachón, es buena onda. Sí, yo no les quería decir, pero fíjese que sí, así. Otra vez, ¿el factor de qué? La negación. Claro. ¿Por qué? Porque es una noticia cruda, es cruel, es dura, uno no puede creerlo y los padres, en este caso los padres del alcohólico, sienten, en mi experiencia, lo que he observado a lo largo de los años es que por lo regular lo que sienten es mucha culpa, pareciera que lo primero que sienten es como, ¿qué hicimos mal? Sí. ¿En dónde la regamos? Sí. ¿Cómo que ahora resulta que Pedro es alcohólico y que es así de borracho y así de grosero? Son sentimientos naturales que van a emerger del ser humano, sin embargo, no tiene nada que ver con la culpa, señores. Tiene que ver solamente con errores en el desarrollo, con errores en la comunicación, con errores en la misma vida. Claro. Porque en este caso de este Pedro, no quiere decir que Pedro haya levantado la mano y decir, yo quiero ser alcohólico, voy a ser un borrachote y les voy a dar en la torre a mis hijos y a mi esposa y van a ver. No, 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 no. Y lo más probable también es que en este caso los papás no son alcohólicos, ni adictos a nada. No ludopatía, no problemas de internet, no problemas de pornografía, o sea, no, no hay adicción. Y entonces es como decir, ay, entonces, ¿por qué Pedro sí es adicto? ¿Por qué Pedro sí es alcoholicote? Ujú. Por eso, en los tratamientos, al menos dentro de nuestra metodología, en la valoración y en el tratamiento, sí o sí en algún momento van a aparecer esos motivos o esas causas, ¿sí? Que lo llevaron tal vez a que lamentablemente Pedro se equivocara. También en el caso de la señora, ¿sí? Y entonces, por ello, la terapia integral, viéndolo desde esta óptica, sí Es ayuda tan mucho. importante. Lo que comentabas un momento, ¿qué pasa ahora en esta parte de la importancia? ¿Por qué también la familia? Porque se les explica un poco del todo, pero sobre todo a los padres. Y solemos decirle, en el caso del alcohólico, viene Pedro, se atiende con nosotros, hacemos la valoración psicológica y le damos un plan de trabajo psicoterapéutico para poder iniciar el tratamiento para la rehabilitación del alcoholismo.
Entonces, lo primero y más importante es la abstinencia completa, eso ya lo sabemos. Ahora, el caso también para la señora. Se le sugiere y se le da el programa y entonces van a venir en pareja y a veces sí o sí también, obviamente, nos ayuda muchísimo que trabajen la terapia individual. Pero Pedro no quiere. Pedro dice, yo no voy. Sigue en negación y además se enoja. Y cuando se enoja, pues entonces viene este berrinche, viene esta conducta también de un adulto, propio de un adulto, por la negación. He ahí la gran importancia de por qué sí también la familia debe de atenderse, Pedro. Si la señora asiste al tratamiento, entonces va a tener también herramientas para poder ayudarse a ella misma, comprender, entender mejor cómo es la enfermedad, no para apapachar al esposo, tampoco para satanizarlo, pero sí va a comprender y entender mejor cómo funciona la enfermedad y cómo también es el proceso para la recuperación y sobre todo para ayudar a quién, a los que más los necesitan en esa familia que son los hijos, ¿sí? Gracias por acompañarnos en este tema del día de hoy, la importancia de la familia en el tratamiento de la recuperación de las adicciones. Es correcto, así que pues bueno, hay que seguir hablando de esto, son temas muy importantes, como lo decíamos al inicio, se habla mucho acerca de las adicciones, de los tratamientos para quienes padecen de esta lamentable enfermedad, pero vamos a seguir difundiendo más el mensaje para ustedes como familia, porque ustedes también están sufriendo. Lo sabemos, porque sí se sufre, duele. Hay mucha tristeza, hay mucha angustia, a veces ya también hay mucho coraje. Es una enfermedad, tiene tratamiento y se puede tratar, se va a detener y entonces va a haber recuperación. Pueden hacerlo familia. Busquen la ayuda. Si su familiar no lo desea, sigue en negación, ustedes pueden buscar esa ayuda. Como siempre lo decimos, Pedro, donde ustedes lo deseen, donde ustedes consideren que es el lugar correcto. Gracias.